está el sistema de salud hoy? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cuál es el estado de camas, de salas de terapia intensiva? ¿Cuál sería su evaluación desde el Ministerio respecto a la ocupación? Bueno, respecto a la ocupación, estamos aún por debajo del 50% de camas ocupadas. Es cierto que en las últimas semanas aumentó la ocupación, fundamentalmente de pacientes no COVID. Es No decir, COVID. hay muchos pacientes no COVID. También está aumentando la de pacientes COVID, esto también hay que decirlo, pero ha aumentado muchos pacientes no COVID. Pero estamos con un margen importante, o sea, hoy todavía tenemos menos de un 50% de la ocupación a nivel nacional. A nivel del AMBA también, ¿no? Estamos en esas cifras, quizás hoy ya estemos un poco por encima del 50% de camas ocupadas. Ahora, ¿podemos decir, Medina, que aumentó las camas no COVID? ¿Esto tiene que ver con que en realidad no hay tanta cuarentena y entonces hay más gente que se está enfermando? ¿O cuál es la explicación por la cual tenemos aumento en terapia intensiva de salas no COVID? Aumentaron un poco los accidentes y después siempre aumenta en invierno la patología, fundamentalmente respiratoria, pero también pueden aumentar otras causas como accidentes cerebrovasculares. Después, bueno, indudablemente las camas de terapia también se ocupan con actividades programadas, ¿no? A veces algunas cirugías requieren de camas de terapia. Obviamente que venimos desde hace un tiempo postergando actividad programada. Esto no se puede hacer indefinidamente, sino que en algún momento hay que resolver esos problemas. A nosotros, del Ministerio de Salud de la Nación, también nos preocupan los pacientes no COVID, es decir, no podemos, en función de esta pandemia, abandonar a los otros pacientes. Así que, en ese sentido, también hemos dado recomendaciones de reactivar, sobre todo, aquello que pone en riesgo la salud o la vida de los pacientes, cirugías oncológica, es decir, todo aquello que es programado, por ahí no es extremadamente urgente, pero en la medida que se acumula ya no puede esperar más tiempo. Entonces, esto nos ha traído un aumento en la ocupación de camas, pero todavía estamos muy bien. Y lo importante también es que aumentamos la cantidad de camas, es decir, previo al inicio de esta epidemia en nuestro país, a la actualidad, hemos aumentado en más de un 35% la disponibilidad de camas críticas. Medina, ¿se puede pensar en un esquema en el que pacientes, sobre todo graves, sean trasladados quizás a otros distritos o a otros municipios? Y le traigo aquí los números de la provincia de Buenos Aires. El nivel de ocupación, estamos hablando de camas de terapia intensiva, es del 46,57%. Pero si me voy a la región sanitaria sexta, el nivel de ocupación de camas es del 57%. Es una región realmente muy, muy populosa de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, comprende también a Quilmes. ¿Podemos pensar en un esquema en el que pacientes de estos municipios sean trasladados a otro distrito? Sí, obviamente podemos pensar en estos esquemas. Estos esquemas de derivación en algunos países han fracasado, en Europa. Por ejemplo, tenemos noticias de España entre algunas comunidades autónomas, que entonces es algo que obviamente nosotros siempre nos tenemos que anticipar y tenemos que ir previéndolo. De todos modos, le quiero avisar, en la región sexta tenemos todavía 100 camas de terapia por inaugurar, que son las camas de los hospitales modulares. O sea, todavía tenemos resto, ¿cierto? O sea, la situación todavía no es de desborde, ni mucho menos. Tenemos estas 100 camas que están allí, camas críticas, más unas 300 camas más que son camas de terapia intermedia, que están disponibles para empezar a ocupar en cualquier momento. No se han ocupado porque todavía no ha sido necesario. Todavía hay disponibilidad de camas en los hospitales, es decir, todavía tenemos camas para pacientes COVID. Es decir, no hay en este momento una situación de desborde, aunque tiene razón usted lo que me dice, es muy importante ir previendo esa situación. Ojalá que no ocurra, pero si llega a ocurrir, nosotros tenemos que tener vías de solucionarlo. La derivación a otros lugares es una alternativa. ¿Qué tal, Medina? Usted nos está diciendo que más o menos el sistema todavía tiene un resto, ¿no? Obviamente hay enfermos de otras enfermedades más allá del COVID, pero ayer el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que
faltaban 3 o 4 semanas, si esto seguía así, para que el sistema colapse. ¿Cuál es cuál es la realidad sobre el sistema de salud en Argentina? ¿Cómo está realmente? Además, teniendo en cuenta que, como usted dice, efectivamente sí se aumentó la capacidad previendo, ¿no? Obviamente, los enfermos del COVID. Sí, ya se incorporaron a nivel nacional más de 3.000 camas y todavía nos queda por incorporar de aquí a fines de junio, principios de julio, que es el plan que nosotros tenemos, una cantidad mayor de camas. Pero, a ver, yo lo que interpreto de lo que dijo el viceministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, yo creo que él se refiere a la situación de incremento, es decir, cuando empieza a crecer la curva y se empieza a dar en forma logarítmica, si uno la deja, digamos, la curva que siga creciendo y no toma medidas y hace lo que tiene que hacer, es muy probable que esto lleve, como ha ocurrido en otros países, en 3 o 4 semanas a una situación de desborde respecto a las camas. Digamos que como estamos hoy al nivel de casos diarios que tenemos hoy, tenemos todavía, es decir, podemos seguir así, obviamente, hipotéticamente digo, ¿no? Porque esto no va a ocurrir ni debería ocurrir, pero podemos seguir indefinidamente que el sistema de salud no tendría ninguna dificultad en absorberlo. Obviamente, cuando empieza el crecimiento logarítmico, esto, por las tasas de duplicación, ustedes estaban recién mencionando un índice, el RO, obviamente que eso dispara la curva y puede llevar a situaciones complicadas. Para esto hay que tomar medidas, por eso se está planteando esto de controlar un poquito más el transporte y fundamentalmente las medidas que hay que hacer es de bloqueo, es decir, trabajar con los contactos estrechos, el plan Detectar, que está trabajando sobre todo en barrios populares, pero también en otros lugares, buscando los contactos y buscando testear, ¿no? a todas esas personas para inmediatamente, en caso de que tengan la infección, poder aislarlos y cortar la cadena. Pero Medina, para llevar un poco de claridad también e información a la gente que está mirando, básicamente hay funcionarios públicos que plantean que el sistema va a colapsar, ¿sí? Pero terminan dando una fecha que no es inmediata, ¿no? Estamos hablando de 30, 40, 45 días. Pregunto, no lo sé, es una pregunta. Puntualmente, si esto se va analizando cada 15 días, ¿no es ahí donde uno puede hacer una advertencia cuando dentro de 15 días la situación lleve a esto? Uno puede decir, bueno, estamos cerca, digo, porque advertir con 45 días de anticipación hasta ahora no ha funcionado, porque fíjese que estamos en junio, mediados de junio, y el sistema está aguantando perfectamente. Digo, porque si no se da un mensaje contradictorio, ¿no? O sea, ¿lo puede aclarar? Acá, sí, por supuesto. Acá lo que hay que ver, primero que hay que tener anticipación. Sí. Es decir, llega un momento en el cual se disparan las curvas, le ha pasado a otros países, y ya es muy difícil poder controlar. ¿Pero no nos da 15 días de tiempo el virus? ¿No nos da esos 15 días o 14 días de tiempo? Por supuesto, pero acá lo que se está viendo fundamentalmente es que, es decir, nosotros ya venimos de una cuarentena, ¿cierto? Que obviamente se empiezan a relajar ciertos mecanismos, más allá que es cierto que se adquirieron hábitos, costumbres por toda la población. Es decir, yo mismo, si me reviso, he adquirido hábitos que antes no tenía, pero empieza a haber un relajamiento. Entonces, muy, muy importante también tener en cuenta esto y poder actuar socialmente para que se tomen los recaudos. Es muy importante saber los riesgos que asumimos si no hacemos lo que tenemos que hacer. Primero, obviamente, ocuparnos los que estamos con responsabilidad. Claro, pero parece que tuviéramos que asustar para que la gente no se relaje, ¿no? Nos queda esa sensación. Pero yo creo que también es importante advertir, es importante advertirlo, porque empieza a aparecer, más allá de estos hábitos que estábamos hablando, pero empiezan a aparecer reuniones sociales que antes no se hacían, reuniones familiares, actividades deportivas, y no me refiero en esto a los runners, sino que también hablemos de partidos de fútbol. Recordemos cómo empezó en Villa Azul, ¿no? El problema, ¿no? Con un partido de fútbol. Es decir, entonces los mensajes tienen que ser muy precisos y muy, muy claros. No hay que alarmar innecesariamente, estamos de acuerdo, por eso
siempre transmitimos que tenemos que tenemos margen, pero también advertir a la población que todavía hay que mantener la cuarentena, es decir, no tenemos otro camino, el distanciamiento social es fundamental, más allá que se flexibilizaron un montón de actividades, que obviamente es entendible que la gente empieza a tener cierto cansancio. Tenemos poco tiempo, por eso no quiero dejar de preguntarle sobre un punto que usted mencionó y me gustaría indagar un poco más. Es necesario también, y ha sido una estrategia de países que han podido combatir satisfactoriamente el COVID-19, primero tener datos claros y precisos y homologados en los distintos distritos y, por supuesto, una estrategia de testeo, ¿no? Los datos derivan de ahí. ¿Usted tiene conocimiento respecto de, por ejemplo, cuál es el R de la provincia de Buenos Aires, o sea, el nivel de contagiosidad? Porque sabemos que en la ciudad de Buenos Aires arrancó con 2,2, luego vino la cuarentena, hoy está en 1,113. Quiere decir que realmente se disminuyó sustancialmente, una persona contagia a 1,12. Ahora, ¿se sabe en la provincia de Buenos Aires cuál es ese nivel de contagio? Eso me dice usted, es el número en Ciudad de Buenos Aires. Ese es el número que dan en Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Yo no le voy a dar el número ahora porque no lo tengo ajustado. Esto va variando, es decir, yo no lo tengo ajustado. Es menor a 2, eso es seguro. Tengamos en cuenta que en esta pandemia puede llegar a 3, ¿no? Hay mucha variación en lo que se considera que puede ser el R, pero puede llegar a 3, ¿no? como promedio cuando hay progresión logarítmica. Está por debajo de 2 seguro y cerca de la cifra que usted dice, yo no lo tengo actualizado. Si tomamos ¿Pero los días de preocupa la velocidad del contagio en el conurbano? Tomamos otro... Sí, por supuesto que preocupa, sí, preocupa. Creo que todo lo que estamos hablando tiene que ver con eso, obviamente, pero más que preocuparnos, nos tiene que ocupar. Y estamos ocupados en hacer lo que hay que hacer, que es trabajar mucho, fundamentalmente en el bloqueo. Esto no quiero dejar de decirlo porque es lo que se está haciendo, es un trabajo incansable. O sea, vieron que se habla de fase de contención y fase de mitigación. Sí. Nunca se deja de contener, o sea, siempre hay que hacer ese esfuerzo y cada vez con más y más gente que está volcada a este trabajo. Claro, lo que pasa es que da la sensación que la responsabilidad está del lado de la sociedad y el sistema de salud, aunque usted dice que todavía hay capacidad, también habla de una curva como inevitable y de probables hipótesis de que se sature. Si se satura, podría ser el sistema de salud el sistema de salud tiene que estar preparado para lo peor. O sea, nosotros, es decir, la tesitura que tenemos es prepararnos para la peor de las catástrofes que ojalá nunca ocurren. Estamos preparando... Pero le quería preguntar esto además, las camas están, ¿no? O están las que podrían estar. ¿Los enfermeros, los médicos, están para atender también esas camas? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en una contingencia. Esto es muy importante explicarlo bien. Es decir, nosotros no estamos en una situación normal, regular. Si vamos a la situación normal, la que veníamos antes de la pandemia, yo le puedo decir que teníamos dificultades con los especialistas en terapia intensiva, por distintas razones que son estructurales de nuestro país, cómo eligen la especialidad de los médicos, los incentivos que tienen las distintas especialidades. Clarísimo. Este es un problema que tenemos, no la cantidad de médicos, por la cantidad de médicos, tenemos 180.000 médicos, 4 médicos cada 1.000 habitantes, es un buen número. Tenemos pocos enfermeros, tenemos 4 enfermeros cada 1.000 habitantes, 1,1 enfermero por médico, o sea, estamos en dificultades con enfermeros. De todos modos, nosotros ahora tenemos que abordar una contingencia. Una contingencia se toman medidas excepcionales como muchas de las medidas que hemos tomado. Aquí yo creo que hay que utilizar una imagen, a mí no me gusta utilizarla para nada, les digo la verdad, pero es la de la guerra. Es decir, en la guerra lo que se hace es control de daños. O sea, se toman decisiones permanentemente que algunas de estas decisiones generan daño. Por ejemplo, el distanciamiento social, obviamente que genera un daño. La economía también, emocional. la economía. Clarísimo. Tenemos, la economía, sí, una pregunta más que tiene Maru Dufar. Maru. Sí, Medina, buenas tardes. No, lo escuchaba y volviendo un poco a esto que dice Franco y lo que decía Kreplak ayer. A ver si logro entender. Entiendo que a partir de mañana la producción en Tierra del Fuego va a poder aportarle a la Nación 300 respiradores
mecánicos por semana. Esto es un poco más de 1.100, 1.200 al mes. Quiere decir que al mes estarían sumando 1.200 camas de terapia intensiva. ¿Es así esto? ¿Cuál es entonces el temor del colapso? Bueno, acá ustedes mismos lo estaban planteando. No es cuestión de sumar respiradores nada más, sino que se requiere toda una organización del servicio, recursos humanos. Es decir, tenemos un límite. Nosotros pensamos incorporar 1.500 camas más o menos, hasta principios de julio. Probablemente incorporemos más incluso. Pero acá hay que trabajar, y voy a abordar el tema que me preguntaron recién, que es respecto al recurso humano. Bueno, hay que preparar otros especialistas. No tenemos los terapistas suficientes, como han hecho todos los países y hemos aprendido muchísimo. Hay que ver con anestesiólogos, neumonólogos. Estamos trabajando en eso. Bueno, ahí estaba la posibilidad de los médicos de Cuba, que en la provincia habían dicho que iban a traer. Nosotros no tenemos esa hipótesis de trabajo, y aparte yo creo que no hay tiempo hoy, en cómo estamos enfrentando esta ola, de traer médicos del exterior. Toda nuestra hipótesis de trabajo está con los médicos residentes en el país. Algunos de los médicos residentes pueden ser extranjeros, tenemos médicos venezolanos, por ejemplo, pero ya son residentes en nuestro país. Bien. Medina, gracias por estos minutos. Gracias. Gracias Buenas a noches. ustedes.